Hola a todos, soy el profe Rollero. En esta oportunidad te voy a enseñar a fabricar PCBs de este tipo utilizando una máquina mini CNC 3018. Un PCB es un circuito eh, en el cual nosotros procedemos a realizar montajes de diferentes componentes electrónicos para nuestros proyectos. El PCB es la base, la que vemos acá, la que tengo en la mano, es la base donde yo monto los diferentes componentes, el cual consta de unas pistas, de unos agujeros, y nosotros luego procedemos a soldar y a fijar los componentes. Ahora, ¿por qué es importante estos PCBs? Porque ayudan a fabricar proyectos de manera profesional, como por ejemplo, este es un proyecto de un robot sigue líneas, el cual hemos fabricado, y el montaje es supremamente sencillo, totalmente funcional. Miren estos acabados, miren estas terminaciones. Es una forma de hacer nuestros proyectos de manera profesional con una poca inversión. Entonces a continuación explicaré paso a paso, actualizado, súper sencillo, para que todos se animen a realizar sus proyectos con una máquina mini CNC. El programa que vamos a necesitar para diseñar nuestros PCB es FreeSync, o un software similar a FreeSync. FreeSync es un software muy sencillo, es básico, pero funciona muy bien para la gran mayoría de los proyectos nuestros. Existen software más avanzados, pero en este caso utilizo FreeSync, es muy sencillo, lo recomiendo para principiantes, en el cual vamos a diseñar el circuito o las pistas. Pues para ello nos vamos simplemente a archivo, nuevo proyecto, ¿verdad? Y acá simplemente te vas a la opción de PCB. Te va a mostrar esta pantalla y aquí puedes arrastrar los diferentes componentes. En particular, yo trabajo mucho con lo que son proyectos con Arduino y utilizo mucho las placas Arduino. Por ejemplo, la Arduino Nano. Vamos a buscarla acá, Arduino Nano. Arrastro acá la placa Arduino Nano, por ejemplo, y podemos nosotros renombrar o colocar los diferentes componentes. Vamos a suponer que voy a utilizar resistencias o voy a utilizar driver de motores, en fin, lo que queramos. Por ejemplo, acá tengo ya, digamos, como acá resistencias, acá me muestra variedad de componentes y hay que verificar qué es el componente que necesitemos. Aquí tenemos componentes SMD, componentes perforados. Por ejemplo, supongamos que quiero esta resistencia y acá con clic derecho cambio, perdón, con doble clic acá cambio la nomenclatura. Por ejemplo, 220 ohmios, lo dejo acá 220. Por decir algo, lo llevo hasta el medio, la parte de arriba. Entonces en FreeSync nosotros diseñamos nuestro circuito. Recomendación para diseñar el circuito en FreeSync, teniendo en cuenta que lo usarás para una mini CNC. Cuando vayas a hacer las pistas como estos son pistas, por ejemplo, pistas de unión, que son estas. En FreeSync te recomiendo que utilices el máximo grosor posible en estas pistas. Por ejemplo, esta pista que tenemos acá seleccionada, si podemos ver acá, dice que tiene un ancho estándar de 24.000. Entonces nosotros podemos elegir acá el máximo que te aparece acá de 48. Mire que el grosor aumenta, ¿verdad? Sin embargo, en la mayoría de los casos utilizo un grosor mucho mayor a 48. Ahora, si el máximo es 48, ¿cómo lo hacemos? Simplemente es aquí, resaltas, borras y utilizo un ancho de 60. Entonces miren el grosor de 60 de las pistas. En la mayoría de proyectos te va a funcionar. Pueden tener algunas dificultades si hay demasiados componentes, entonces en ese caso tú ajustas el espesor de las pistas para que una no se toque con la otra. Lo importante es que exista una separación para que la máquina pueda hacer el corte. Entonces, recomendación número uno acá, utilizar FreeSync con pistas ancho 60 de ancho, ¿ok? Para que cuando la máquina comience a desbastar, te queden unas pistas físicas lo suficientemente gruesas para trabajar y no se te vayan a desprender y no tengas problemas. Se lo digo por experiencia, así que por favor escuchen este consejo que les va a ser de gran utilidad. Pistas de 60 de ancho. Ahora, el siguiente asunto es, digamos, por defecto, si nosotros dejamos este diseño de esta manera y lo mandamos a la CNC, me lo va a perforar y en el momento de hacer los taladros para esta resistencia y para los diferentes pines del Arduino Nano, me lo va a dejar definidos tal cual como están en el diseño. Es decir, estos normalmente deberían de tener un diámetro de 0,8 milímetros, todos estos agujeros, un diámetro promedio de 0,8 milímetros, y funciona sin problema. El asunto está en que este borde, cuando la máquina elabore el circuito, tiene que haber una orilla de cobre y una perforación. Entonces, la orilla de cobre, si la dejamos tal cual como está por defecto, va a ser muy, muy delgada la orilla de cobre respecto al agujero y al momento de realizar la soldadura vamos a tener problemas. La mayoría de problemas van a ser por desprendimiento, se nos va a desprender la orilla de cobre
¿verdad? Y se nos va a dañar nuestro proyecto. ¿Por qué? Porque es que la máquina CNC, a pesar de que es muy precisa, pero comete el corte, va a devastar más de lo necesario la orilla y la va a dejar muy delgada y vamos a tener problemas. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Nos vamos aquí a FreeSync, a la opción donde dice acá Mine, o acá en Core, de un segundo. Acá en Core, vamos al final, vamos por acá exactamente, aquí en Core, aquí al final, esta es la opción para generar nuevos, digamos, nuevos agujeros y modificar el borde. Entonces, vamos a suponer que vamos a montar nuevos agujeros para esta resistencia. Utilizamos agujeros de 0,8 milímetros, que es el adecuado, de diámetro de perforación de 0,8. Miren cómo aquí me amplío un poquito, 0,8, pero el grosor del anillo aquí está en 0,3, que es el que normalmente está por defecto, es un grosor muy mínimo. Entonces, el grosor del anillo, en el caso de las resistencias, yo podría, generalmente lo dejo en 0,7 el grosor del anillo. Y miren, tengo un grosor del anillo muy superior. Entonces, tomo este agujerito y lo que hago es que lo superpongo justo donde va el otro, lo duplico, control D, hay algunos comandos que me ayudan, y monto el otro encima de acá. ¿Ok? Esta es la siguiente recomendación, hacer esto para que tengan cortes que le dejen suficiente espacio para que realicen buenas soldaduras sin tener problemas de desprendimiento. Ahora, esto también acostumbro a hacerlo en la placa, en el Arduino Nano. En el Arduino Nano vamos a tomar un nuevo agujero. En el Arduino Nano vamos a mostrar lo siguiente. Vamos a duplicar y mientras tanto lo voy dejando, digamos, de manera paralela aquí, de manera paralela. Voy a duplicar acá nuevamente estos, acá, y les quiero mostrar acá cómo quedarían cuando los superpongo. Miren cómo quedaría cuando están superpuestos. Aquí vamos a abrir un poquito y mirar que efectivamente hay una separación que funciona sin ningún problema. Entonces, esa es mi recomendación, que el grosor del anillo sea 0,7, diámetro de perforación 0,8. ¿Ok? Te va a funcionar sin ningún problema de esta manera. Igual trata para todos los componentes hacerlo de esta manera. Entonces, estas son las dos recomendaciones principales que nunca nadie antes te ha dicho al momento de utilizar una mini CNC, y te garantizo que vas a tener un PCB de mucha calidad con buenas opciones de soldadura sin evitar esos desprendimientos de material que te van a dañar el circuito por completo. Entonces, FreeSync, en este caso no voy a enseñar a manejar FreeSync, para ello existen muchos tutoriales, investiga, aprende un poco y pasamos al siguiente software. Una vez que utilizas FreeSync o cualquier otro software, el siguiente paso es exportar este archivo que tienes aquí a formato Herbert. Acá desde FreeSync, acá tenemos la opción donde dice Extended Herbert. De esta manera exportamos en formato Herbert para utilizar el siguiente software. Voy a abrir un archivo que ya tengo ya diseñado en FreeSync, un poco más completo, que tenemos acá. Por ejemplo, vamos a mirar este proyecto que estuve realizando. Bien, este está incompleto todavía para nosotros. Recientes. Por ejemplo, este proyecto. Miren, si podemos observar acá, todas las pistas son pistas gruesas, lo que les venía diciendo, y están todos digamos, los agujeros ya superpuestos. Miren, si pueden ver, diámetro de perforación 0,8, grosor del anillo 0,7. Y una respectiva marcación. Tenemos este archivo ya listo para pasar a formato Herbert. Lo siguiente es que nos vamos de aquí a exportar, extender Herbert. Aquí me va a abrir, elijo la carpeta, vamos a montarla en descargas. Voy a abrir una carpeta nueva que se llame PCB 2026. Y aquí dentro de la carpeta le damos seleccionar carpeta y va a exportar los archivos. Con esto hemos terminado acá en FreeSync y nos vamos al siguiente software requerido para manejar nuestra mini CNC. El siguiente programa es el FlatCam. El FlatCam es un programa gratuito, al igual que lo fue Frixie. Son programas que entras por el buscador y lo vas a encontrar y vas a poder descargar. Entonces, FlatCam es un programa gratuito en Internet, existen varias versiones. Yo en este caso tengo la versión 8.994 beta, de 64 bits. Hay varias versiones y todas funcionan. Realmente las he utilizado casi todas y funcionan. En este momento estoy utilizando esta. Hay algunos pequeños cambios entre versión y otro, para que lo tengas en cuenta. Entonces, una vez que hemos abierto FlatCam, nos vamos a archivo, nos vamos aquí abierto, vamos a abrir Herbert, buscamos en descargas donde lo guardé, aquí PCB 2026, y vamos a elegir el archivo. Estos son los archivos que se generaron desde el FreeSync, que son los archivos Herbert. Vamos a elegir exactamente el que dice CooperTop, este que está acá, que es el de las pistas. Finaliza siempre, la extensión es CooperTop. Lo eliges, le das abrir y va a abrir las pistas, ¿ok? El CooperTop, importante eso.
Ahora es necesario abrir el archivo de los agujeros o los taladros y le damos nuevamente abierto. Por ahora es abierto Excelon. Ahora no es Herbert, sino Excelon, ¿verdad? Abierto Excelon. Y eliges en la misma carpeta PCB 2026, eliges el que termina en drill. Extensión drill, le damos abrir y vamos a montar los diferentes agujeros. Entonces, hasta ahí vamos con esos dos primeros pasos. El siguiente paso es hacer un espejo de esto. ¿Por qué un espejo? Porque nosotros vamos a cortar la parte superior del PCB, la parte en cobre, pero al momento de montar los componentes se van a montar por la otra parte, se van a montar por el lado contrario y se van a soldar por debajo. De tal manera que tenemos que hacer un espejo. Ojo con esto, que es muy importante hacer el espejo. Deben de realizar el espejo sí o sí. Para ello nos vamos a herramienta, elegimos PCB a dos caras. Aquí vamos a observar lo que está habilitado para que tu espejo funcione correctamente. Aquí donde dice objeto límite, dejas aquí por defecto Herbert seleccionado. Aquí donde dice eje, eliges el eje Y, lo seleccionas. Objeto de referencia, Herbert, quede seleccionado, ¿verdad? Y listo. Entonces, con esas opciones le damos aquí a espejo, hacemos clic aquí en espejo, y se hizo un espejo solamente de las pistas, más no de los agujeros. Ahora, para realizar el espejo de los agujeros, seleccionamos aquí en la parte superior Excelon, ya no era Herbert, sino Excelon acá. Igual dejamos acá el eje Y, igual dejamos aquí Herbert como está por defecto y hacemos clic nuevamente en espejo. Y ya hemos hecho el espejo tanto de las pistas como de los taladros. Una vez que hemos realizado los espejos, nos vamos aquí a la pestaña Proyecto, acá en la parte superior, y elegimos aquí la opción de Herbert, la que tenemos justo debajo, que está el nombre del archivo. Lo eliges, lo seleccionas una sola vez y una vez que esté seleccionado, haces clic en la pestaña Propiedades. Aquí en las pestañas Propiedades vamos a elegir la opción donde dice Enrutamiento de alistamiento. Hacemos clic acá en Enrutamiento de alistamiento. Aquí donde tenemos la tabla de herramientas, aquí eliges la que te diga C1, herramienta C1. Aquí dejas por defecto seleccionado atrás. Diámetro de la herramienta colocas 0,1. Pases o número de pasadas o número de cortes deja 2 y superposición 0%. Aquí donde dice parámetros comunes le queda habilitado a combinar y le damos generar geometría. Me hace, digamos, un cálculo inicial de la geometría a cortar y me abre otro menú de datos. Acá, donde dice corte en Z, colocamos 0, yo trabajo con 0,1 o menos 0,15. Puedes dejarlo con menos 0,15, corte en Z, la base de la profundidad del corte de la superficie de cobre. Viaje en Z, 2 milímetros, puedes colocar 2 o 3, pues con 3, 3. Avance XY, 250 va a ser la velocidad que va a estar cortando, la velocidad de avance 250 y avance en Z 60. Lo dejamos así. Velocidad 10.000 es la velocidad, las RPM de la herramienta de corte, 10.000 lo dejamos de esta manera. Y movimiento en Z lo colocas en 20 para que cuando termine el proceso tu herramienta quede arriba, te dé espacio para poder cambiarla. XY fin de movimiento lo dejas en 0,0, aquí que queda por defecto y le das a generar objeto CNC yo. Ahora te lo coloco en color azul, ¿ok? Y simplemente le das acá a guardar código CNC. Entonces vamos a la misma carpeta donde tengo todo, PCB 2026, y aquí le voy a colocar un nombre que se va a llamar corte pistas. De esa manera le damos guardar y ya he generado el archivo para el corte de las pistas. ¿Qué nos falta? Generar los archivos para los taladros o los agujeros. Muy bien. ¿Qué hacemos ahora? Nos vamos nuevamente a proyecto, pestaña proyecto acá, la parte izquierda, superior izquierda. En la parte de proyecto ya no nos vamos a Herbert, sino a Excelon y elegimos el primer archivo que esté justo debajo de Excelon. Seleccionado, una vez estando seleccionado te vas a propiedades y aquí en propiedad nos vamos a Excelon Editor. Estos son todos digamos, los agujeros, los taladros que aparecen en nuestro archivo, pero vamos a hacer una edición. ¿Por qué edición? Porque vamos a comenzar a taladrar desde los agujeros más pequeños. Comenzamos siempre por taladrar los más pequeños y por último los de mayor diámetro. Entonces, aquí es importante aclarar algo. Aquí tengo unos agujeros de 0,3 milímetros en mi archivo. Les explico un poquito ese punto, porque tengo agujeros de 0,3 milímetros. Se los explico aquí. Y es lo siguiente, estos que vemos acá en la parte superior son los agujeros para mi placa, esta es una SP8266, ellos van a insertarse en esta hilera de arriba y se van a insertar en esta de abajo. Pero ¿qué sucede? Que como estos agujeritos no los estoy utilizando, no están conectados a nada, yo les agregué un pequeño agujero entre comillas, miren aquí, que es este,
¿verdad? Para poder adicionar una pista de unión y me refuerce ese punto, ¿ok? Me refuerce ese punto. ¿Cómo así que me refuerce ese punto? Es que si yo no le coloco esto acá, ¿verdad? Y lo dejo, digamos, de esta manera, así solito, esto no tiene mucho soporte y también tiende a desprenderse, es decir, tú lo vas a soldar sin problema, pero cualquier presión que tú realices mínima de la placa hacia abajo, donde es una pequeña tolerancia, lo va a desprender de la baquelita. Entonces, coloqué estos puntos como de unión para darle un poco más de soporte, un poco más de agarre. Esto van a quedar pistas en cobre, ¿verdad? El cual me van a ayudar a dar el soporte. Entonces generé varias que son estas. Y los generé con agujeros de 0,3 milímetros de perforación, pero que realmente no voy a perforar. Solamente necesito que durante el corte me deje esta pista con un soporte, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Como estos agujeros de 0,3 no necesito que se realicen, cuando ya estoy en la opción de Exelon Editor, yo simplemente lo selecciono y le doy suprimir con el teclado y eliminé. Es decir, ya ese agujero no se va a realizar en el proceso. Ahora, los agujeros de menor diámetro en este proyecto realmente son los de 0,8 milímetros. Entonces, yo elijo todos los que no sean de 0,8 milímetros con la tecla control presionada y voy haciendo clic, ¿verdad? Y los elimino con suprimir. Entonces, este proyecto realmente tiene agujeros de 0,8, de 1 milímetro, de 1,5 y de 2,5. Son mis agujeros reales. Voy a dejar todos estos para que el taladro de 0,8 los perfore todos. No hay problema. Luego, cuando voy a perforar los de 1 milímetro, él va a perforar y va a ampliar un poquito el de 0,8 en estos dos puntos únicos que tienen que ser de 1. Y de esta manera voy a trabajarlo. O si tú lo prefieres, solamente perfora todos los de 0,8 en este proceso y luego perforas todos los de 1 milímetro como lo desees. Entonces, como voy a perforar todos los de 0,8, ¿verdad? Entonces, estos que son mayores en el futuro, cuando vayan a realizar su proceso de perforación, pues ya van a encontrar que hay un agujero previo y se les va a facilitar el taladrado realmente, va a ser mucho más sencillo. Entonces, una vez que ya dejé por defecto los agujeros que quiero taladrar, con la broca menor, en este caso que es de 0,8, le doy en salir del editor. Si deseo guardar, le digo que sí, es importante, sí, que quede guardado. Y luego una vez le quede guardado, haces clic en herramienta de perforación. Y aquí en herramienta de perforación, el corte en Z va a ser de menos 2,2 milímetros a esta profundidad porque el PCB normalmente es 2 milímetros. Para que la punta del taladro o de la broca atraviese un poquito más, déjalo menos 2,2. Viaje en Z va a ser 3 milímetros. Avance en Z 300. Eje de velocidad 10.000. Muy bien. Offset Z 0. Y cambio de herramienta Z en 20. Correcto. Fin de movimiento Z en 20. Muy bien. Y XY fin de movimiento en 0,0. Son los parámetros. Y haces clic en generar objeto CNC Job. Luego que ya te manda esta siguiente ventana, simplemente le das a guardar código CNC y colocas acá el nombre. Estos serían los taladros de 0,8 milímetros. Este es el archivo solamente para realizar los agujeros de 0,8 milímetros. Lo de guardar y ya quedó guardado. Repetimos el proceso para los agujeros siguientes. Nos vamos a proyecto, nos vamos a Excelon, pero ya no vas a elegir ya no vas a elegir el segundo, siempre vamos a elegir el primer archivo, que es el archivo original. Siempre se elige el primer archivo. Elegimos el primer archivo, propiedades, Excelon Editor, elimino lo que no va. ¿Cuál es el siguiente? Ya los de 8 los hice, así que ya los puedo borrar. Ahora, ¿cuál me sigue según mi proyecto real? Siguen los de 1 milímetro, son los que tengo realmente en mi proyecto. Entonces dejo el de 1, 1,5 y 2,5, salir del editor, le digo que sí para guardar, herramienta de perforación, los mismos parámetros que les comenté hace un rato y generar objetos CNC y guardamos código. En este caso serían los taladros de 1 milímetro. Este es el archivo para taladros de 1 milímetro. Repetimos el proceso, proyecto, Excelon, el primer archivo, propiedades, Excelon Editor, y ya tengo realizado los de 8, tengo los de 1 milímetro, elimino todos estos y ahora vienen los taladros de 1,5 milímetros, salir del editor, le decimos que sí, le damos a herramienta de perforación, los mismos parámetros del principio, generar objetos CNC, guardar. Estos serían los taladros 1,5 milímetros. Y hacemos lo mismo para los taladros de 2,5, que es el último que tengo acá pendiente en mi proyecto. Excelon, propiedades, Excelon Editor. Hago clic acá. Todo esto se va. Solamente los elimino. Salir del editor. Le decimos que sí guardamos. Herramienta de perforación, generar objeto. Y guardar con estos son los taladros 2,5 milímetros. ¿Ok? Ya tengo aquí los archivos. Por último, me hace falta el último corte para cuando termine el proceso, me debe cortar todo el contorno. Necesito que la máquina me corte el contorno, que es el último paso. Nos vamos a proyecto. Este nuevamente es en Herbert, el primer archivo de Herbert, propiedades. Y acá nos vamos a donde dice herramienta de corte. Esta opción, la elegimos. Acá en herramienta de corte, en corte en Z,
Bueno, aquí el diámetro de la herramienta dejas en 2 milímetros. Vamos a utilizar una fresa de 2 milímetros o un poco menos, pero dejas acá 2 milímetros. En corte en Z voy a cortar menos 2.2, que es el espesor de corte. Elige la opción profundidad multi para que corte en, digamos, digamos, en dos pasadas, no en una. Yo normalmente corto en dos pasadas para no forzar la herramienta y no romperla. Entonces, profundidad multi. Entonces, como el ancho total es 2.2 y voy a cortar en dos pasadas, voy a cortar 1.1 en cada pasada. Por eso que en profundidad multi dejo 1.1. ¿Ok? Margen 2, el margen es la separación del borde de corte respecto a la orilla de las pistas. ¿Ok? Entonces tiene que dejar un margen para que cuando esté cortando no vaya a dañar la fresa, no vaya a dañar las pistas. Yo puedo dejar un margen de 2 o de 3, 2 o 3 funciona. Vamos a dejar acá 3, el margen 3, donde dice tamaño de la brecha. Aquí dice 4, el tamaño de la brecha. Aquí en tamaño de la brecha, nosotros, yo no voy a dejar brecha. Entonces aquí elijo none, no quiero que quede ninguna brecha, ¿verdad? Aquí none. None, porque, ¿qué significa acá cuando tú veas aquí esto? Esto es para que te deje unos puntos sin cortar en el contorno y queda la baquelita cortada con algunos punticos sin cortar y que tú tienes que romper para desprender. Al dejar none te va a recortar totalmente por completo el contorno, es lo que yo generalmente hago. Elegimos none acá y le damos a generar geometría. Aquí, cuando le das generar geometría, te muestra una pequeña línea roja afuera, que es por donde en teoría va a pasar el corte de la máquina. Luego que te muestre esto acá, te vas nuevamente a propiedades, es importante, de aquí, después de generar geometría, que te lo generó, te vas a propiedades. Aquí en propiedades te va a mostrar los parámetros finales de corte, tienes que revisar el corte, la profundidad menos 2.2, la profundidad multi 1.1, el margen, el viaje en Z va a ser 2, avance en Z 250. Acá tenemos eje de velocidad 10.000, esto 60 está bien. Fin en Z20, XY fin de movimiento 00, todo está perfecto. Y vamos a generar objetos CNC. Y ahí te genera dónde va a ser el corte del contorno final. Luego le das a guardar código CNC y le colocas acá un nombre. Yo generalmente le coloco corte final y lo doy guardar. Bien, con esto hemos terminado en FlatCam. Ya hemos terminado en FlatCam y ahora procedemos al tercer y último software, que es el que le envía estos archivos a la máquina CNC. Este proyecto, si lo puedes guardar, le das archivo, le das salvar, guardar proyecto. Aquí dentro de la carpeta, proyecto, aquí tengo un nombre por defecto. Lo de guardar y ya hemos terminado en FlatCam. Ahora el siguiente paso es el tercer software, que es el que lo voy a explicar a continuación. El tercero y último software es el Candle, es este que tenemos acá. Este Candle, vamos a mirar qué versión es. Este es el Candle versión 1.1.7. Ok, esa es la versión que estoy utilizando. Entonces acá nos vamos a archivo, abrir. Buscamos el archivo, están descargas. Y lo primero que tenemos que hacer es las pistas. Para eso nos vamos a corte pistas. Le damos a abrir. Y aquí me abre las pistas. ¿Ok? Muy bien, aquí es importante aclarar lo siguiente. La versión que yo estoy utilizando del FlatCam, en los códigos me genera un código que para la máquina. Y es el código M0. Aquí está. Entonces, acá en cada uno de los archivos, cuando lo abramos en FlatCam, si estás utilizando la versión que yo utilizo, que esa versión te genera este código de error, donde tenemos el FlatCam, que es la versión, les recuerdo, la versión 8.994 beta, te genera un código que te para la máquina. Entonces, lo debo buscar siempre, es el código M0, lo seleccionas y con la tecla suprimir eliminas solamente esa línea. Dices que sí, para que tu código pueda borrar. Luego que lo has eliminado, seleccionas archivo y le das a guardar para que te guarde el archivo ya con esa modificación. Entonces ahora sí podemos continuar nuestro proceso. Este proceso de eliminar el código M0 lo vas a hacer en cada archivo que montes. Ahora que montas el de los taladros de 0,8 lo tienes que hacer. Para taladros de 1 milímetro lo tienes que hacer. Para taladros de 1.5 lo tienes que hacer. Para todos los archivos que hemos generado tienes que buscar el código M0 y eliminarlo. Importante, si no, no te va a funcionar. Ahora, una vez tenemos esto acá, lo siguiente es conectar la CNC a la computadora, habilitar el puerto, buscar el punto 00, el punto de inicio, y hacer un mapa de alturas. Eso es lo que vamos a realizar a continuación. Ya hemos montado la baquelita en nuestra superficie de madera, como pueden ver. La hemos fijado
los 4 extremos de manera que quede firme, bien colocada. Es importante verificar que la baquelita esté, digamos, prácticamente sobre la base. A veces queda ligeramente curvita y si flexionamos hacia abajo vemos un ligero desplazamiento. Ese ligero desplazamiento, si nosotros lo dejamos, nos va a afectar finalmente el proceso de corte, ¿verdad? Aquí hay un ligero desplazamiento. Lo que yo hago es que relleno aquí con una hojita de papel. Ya les voy a mostrar de qué manera lo vamos a rellenar. Bien, aquí como pueden ver utilizo un poquito de plástico. Simplemente lo introduzco un poquito acá y ya podemos utilizar una hojita de papel. Lo importante es, digamos, rellenar ese pequeño orificio para que quede la superficie totalmente estable. Entonces mi recomendación es que antes de continuar verifiques y si puedes colocar pequeños fragmentos de papel en los cuatro espacios de manera que impida el desplazamiento si sea mínimo. De esa manera vas a tener un PCB de gran calidad. Esto es lo que nunca te enseñan en ningún video tutorial, es lo que no te dice nadie, pero que realmente vas a necesitar aplicar para obtener resultados de calidad. Ahora, por otro lado, vamos a revisar ahora las herramientas que necesitamos. Para realizar un PCB necesitamos básicamente 3 tipos de herramientas. Una que son estas cuchillas en B, cuchillas tipo B, las cuales hay de diferentes ángulos, Esos ángulos vienen en grados, son estos ángulos los que vemos aquí, los diagonales vienen en grados, y también la punta arriba, la puntica final o el diámetro de la puntica en la parte superior viene en diámetro de 0,1 milímetros, 0,2 milímetros. Yo particularmente me gusta utilizar las de 0,2 milímetros, me gustan mucho. Las de 0,1 también trabajan perfecto, entonces hay que trabajar con estas. En cuanto al ángulo, me gusta trabajar entre 20 y 30 grados, funcionan bien. ¿Qué más necesitamos? Entonces la cuchilla de corte, que es la que ya tenemos puesta acá, como pueden ver. Acá tengo dos más, pero esta es la cuchilla de corte. Una para el corte de pistas, que es con el cual iniciamos nuestro proceso. Una vez realizamos el corte de las pistas, vienen los agujeros o los taladros, y para ello tenemos las diferentes brocas. Entonces, dependiendo de los agujeros que tenga nuestro proyecto, vamos a determinar las brocas que vamos a necesitar. En este proyecto tengo agujeros de 0,8 milímetros, agujeros de 1 milímetro, 1.5 milímetros y 2.5 milímetros. Entonces, estas vienen marcadas, la naranja es de 0,8, esta que es color café de 1 milímetro, 1.2 milímetros, la azul es 1.5, la amarilla es 2 milímetros, la verde es 2.5 milímetros. Y al finalizar el proceso necesitamos cortar el contorno, es decir, una vez terminado el proceso hay que cortar el contorno final del tamaño que va a quedar nuestro proyecto, y para ello necesitamos una fresa como esta, que es la encargada de realizar el corte. En conclusión, son 3 herramientas: cuchilla en B para corte de pistas, brocas para los taladros de agujeros y fresa para el corte del contorno final. Vamos a proceder ahora a realizar el mapa de alturas y continuamos con nuestro proceso. Y lo siguiente es crear el mapa de alturas. Para ello, tenemos que verificar que nuestra versión del Candle obtenga esta función que se llama mapa de alturas y que nos permita crearla. Vamos a darle aquí a crear en mapa de alturas. Y una vez que hemos hecho clic, me muestra una ventanita que te indicará si está dentro o fuera del área de trabajo. En este caso vemos que no está totalmente centrada, pero yo vamos a cambiar los valores. Aquí tenemos el ancho, lo tenemos en 74, ponen 80, un poquito más, pongámosle 82 el ancho, y la altura vamos a colocarla en 70. ¿Ok? Como esto es un archivo nuevo que abrí, voy a colocar nuevamente los valores en 0. En este momento la punta está justo tocando la superficie en el punto 0, 0 de los 3 ejes. Hacemos 0 en X, en Y.
y hacemos 0 en Z. Entonces, listo, tenemos acá. Ahora hay que decidir cuántos puntos voy a mapear. Lo que vamos a hacer se le denomina mapa de altura. Un mapa de altura es un proceso de verificación de X cantidad de puntos en nuestra superficie para verificar posibles desniveles, tanto negativos como positivos. Entonces, cuando este proceso termine, él va a saber en qué parte de nuestra baquelita es necesario hacer correcciones durante el proceso de corte, de manera que la profundidad de corte se mantenga uniforme a lo largo de todo el proceso. Entonces, la cantidad de puntos se establecen acá, cuántos puntos en X y cuántos puntos en Y. Eso se le conoce como grilla de medición. Si coloco, por ejemplo, 5 puntos en X, vamos a hacer la prueba, 5 puntos en X y coloco 5 puntos en Y, en total me va a colocar 25 puntos de medición. 5 puntos en este X, en este eje y 5 puntos en el eje Y. Eso me da un total de 25 puntos. 25 puntos es insuficiente debido a que quedaría una cuadrícula muy espaciada. Lo que yo recomiendo normalmente son unos 10 por 10 y quedaría una excelente medición. Colocamos 10 por 10 y simplemente hacemos clic en medición. Cuando hagamos clic acá en medición, la máquina comenzará a hacer el proceso de mapeo y una vez que termine me envía un mensaje en pantalla. Vamos a darle clic a Ahí se encuentra realizando el respectivo mapa de altura. Si pueden ver acá, ahí está midiendo los diferentes puntos. Acá vemos el proceso físico. Es un proceso de medición 10 por 10, son 100 puntos en total. El proceso va a tardar varios minutos, dependiendo del número de puntos, puede tardar entre los 10 hasta los 15 o 20 minutos, dependiendo de la cantidad de puntos que se van a realizar la medición. Listo, está finalizando el último punto. Y 10 minutos con 6 segundos duró el proceso. Una vez finalice el mapa, le damos clic en OK. Nos vamos luego a archivo, guardar. Es importante que guardes este mapa de altura. Verifica la carpeta donde lo estés guardando. Lo voy a llamar mapa ESP. Voy a dar guardar. Luego te vas acá a modo edición, le das clic en modo edición, te regresa a donde tienes las pistas en pantalla y habilitas esta opción que dice usar mapa de alturas. Ahí está integrando el mapa de alturas a tu código. Recuerden que les había comentado el código de error que te genera FlatCam. Al este ser un archivo diferente al que había abierto inicialmente, debo eliminar el comando M0, que es este, lo selecciono, suprimir. Le damos OK. Listo, archivo y guardar. Y listo, estamos listos para enviar a corte nuestro proceso. Ahora, el siguiente paso es quitar el probador o la punta de prueba de la parte superior o en el eje del motor, retirarlo y simplemente darle clic en enviar. Vamos a proceder a hacer esa parte. Una vez que hemos abierto el archivo para corte de pistas, y habiendo colocado la baquelita en la máquina CNC, lo siguiente es ubicar el punto de origen de nuestro proceso. Es decir, generalmente el punto de origen tiene que estar en la esquina inferior izquierda de este lado. Para ello nosotros utilizamos los comandos acá en la computadora. Utilizamos las flechas que vemos de este lado y con ella nosotros podemos realizar los diferentes movimientos. Es decir, si oprimimos aquí, miren el desplazamiento que obtiene. Si oprimimos acá, el desplazamiento es contrario. Ok, entonces acá nosotros podemos ver los diferentes desplazamientos, por ejemplo acá. Y igual al contrario. Entonces lo primero es ubicar el punto de origen, el punto más cercano a la esquina inferior izquierda. Y si deseamos bajar la herramienta gradualmente es con estos dos para subir y bajar el eje Z. Entonces vamos a proceder a buscar el punto de origen. Bueno, también es importante tener en cuenta cuál es el tamaño del circuito que vas a realizar. Yo acá el diseño lo tengo en FreeSync. Yo simplemente hago clic acá o clic aquí para que me seleccione todo el contorno y acá yo puedo observar
el tamaño dice que tiene un alto de 83 milímetros, 83.3 por 70.2, es decir, unos 8 centímetros por 7. Esta vaquita es 10 por 10. Si tengo una altura de 8 centímetros, significa que podría jugar de margen de hasta 1 centímetro. Eso es importante para poder determinar qué tan alejado puedes dejar el punto de origen. Mientras más alejado de las esquinas vas a tener, digamos, un soporte mucho mayor. Sin embargo, he realizado muchos circuitos, muchos PCBs muy pegado a la esquina inferior y no representa ningún problema. Oye, ahora, digamos, he posicionado y digo, aquí creo que está bien mi punto de origen. Entonces, una vez que lo he ubicado en el eje Y y en el eje X, donde deseo que vaya, el siguiente es utilizar la herramienta o el probador de eje, el cual son estos cables que vemos acá. Son dos los probadores, uno que va en el eje del motor y que se transporta o hay conductividad hasta la punta de la cuchilla, y la otra que va a este tornillo que está conectado a la superficie de cobre, de manera que cuando la punta baje y toque la superficie de cobre se genera conductividad y en ese momento se va a parar la máquina, detectando que ese es el punto cero en el eje Z. En videos anteriores ya les he explicado cómo fabricar este probador de eje Z, cómo y dónde se conecta en la parte trasera de la máquina. Es importante que lo revisen en detalle. Muy bien, ahora vamos a hacer la detección de nivel de Z. Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos acá al software y aquí en este botón que vemos acá que dice medición de Z, simplemente hacemos clic y la máquina de forma automática comenzará a bajar hasta que toque la superficie. Se detendrá de manera automática, subirá ligeramente, bajará y seguirá bajando hasta que toque la superficie. Ahí ya toca la superficie, se detuvo el proceso y en ese momento yo acá en el software debo establecer aquí la coordenada XY, que viene siendo esta como el 0. Miren los valores que tenemos arriba, miren los valores que tenemos abajo. Al establecer el 0 en X y Y, si se dan cuenta, X y Y, las coordenadas se transforman en 0. Y por último debo convertir en 0 la coordenada en Z. Para eso utilizo este último botón que vemos acá, que es el 0 en Z. Hacemos clic y tenemos los valores X, Y y Z totalmente 0, que es el punto o punto de origen donde iniciaría todo mi proceso. Entonces retiramos de acá, la otra puede quedar sin ningún problema y simplemente nos vamos acá y le damos clic donde dice enviar. Nuestra máquina comenzará el proceso de forma automática. Bueno, nosotros aquí podemos observar que no está cortando. Esto les va a pasar con mucha frecuencia. Es bueno que nos haya pasado en este video. Entonces lo que tenemos que hacer es parar la máquina. Es posible que la punta de la cuchilla esté ligeramente rota, ¿verdad? Que es lo más probable. Vamos a cambiarla y utilizar una nueva cuchilla. Para parar el proceso simplemente haces clic en el botón que dice abandono y con esta flechita subes la herramienta de manera que la puedas retirar. Vamos a cambiar esa cuchilla, que creo que el problema es la cuchilla, que debe tener la punta en mal estado, que aparentemente está bien, o la punta está en mal estado, o digamos cuando realizamos la calibración en Z no quedó bien calibrado o se bajó ligeramente acá.
de manera que no está perforando, ya debe comenzar perforando ligeramente. Lo que voy a hacer es que voy a cambiar la herramienta de corte por una diferente y probamos nuevamente. Listo, ya la cambié. Cuando cambien la herramienta es necesario nuevamente colocar el probador y volver a hacer medición en Z. Para ello utilizamos acá la pantalla. Lo primero que voy a hacer es tratar de que acá, tratar de llegar al punto 00. Es lo ideal. No importa si no llegas al punto exacto, pero digamos que lo importante es tratar de llegar al punto 00 en X y en Y. Okay, ahí está más o menos en el punto 00. Cuando lo tienes más o menos muy cercano al punto 00, vuelves a realizar la medición en Z utilizando este botón que tenemos acá que dice medición en Z. Hacemos clic y la herramienta comenzará a bajar nuevamente para detectar cuál es el nivel en Z, debido a que la herramienta fue cambiada y este se alteró. Aquí ya terminó de detectar, le damos simplemente acá. Simplemente acá. Los valores en X y Y en este caso no los vamos a mover, solamente eran los valores, el valor en Z, ¿verdad? Retiramos de acá y le damos nuevamente a el botón enviar. Bueno, acá terminó ya el primer proceso. Ahora el siguiente paso es tomar un pedazo de lija no tan gruesa y pasarla sin hacer demasiada presión, solamente para desbastar ligeramente los bordes, que son un poquito, si le pasamos el dedo sentimos un poco de rugosidad, entonces pasamos una lija suavemente. Muy bien, ya hemos pasado la lija. Verificamos que las pistas se hayan cortado todas sin ningún problema. Y validando que todo está perfecto, procedemos a cambiar la herramienta por una broca 0,8 milímetros. Hemos cambiado la herramienta, colocamos la broca de 0,8 milímetros, conectamos la herramienta de prueba porque hay que volver a detectar nivel en Z. Abrimos el archivo de corte, en este caso que es el de taladro 0,8 milímetros, este que tengo acá. Lo abrimos, tenemos que nuevamente buscar el nivel en Z acá, la medición en Z. Va a comenzar a bajar hasta llegar al nivel en Z. Mientras lo hacen, recuerden que tenemos que buscar el código M0, que es el código que para la máquina. Vamos a buscar el código. Por aquí está, código M0. Lo eliminamos. Y acá terminó. Encontró el nivel en Z. Vamos a la parte superior y hacemos clic solamente aquí. 0 en Z, los demás se encuentran en 0, 0. Una vez que hemos hecho eso, retiramos la herramienta de prueba y simplemente le damos clic a enviar. Hemos cambiado la broca por la broca de 1 milímetro. Hemos colocado la herramienta de prueba, medimos el nuevo nivel en Z. Nos vamos acá al software y colocamos acá en 0, nuevos en Z. Retiramos la herramienta y enviamos nuevamente a taladrar los agujeros de 1 milímetro. Repetimos el proceso para las demás brocas, los demás tamaños de agujeros faltantes. Por último, abrimos el archivo de corte final, eliminamos el código M0 del archivo, montamos la fresa, realizamos la medición nuevamente de Z, ajustamos los valores a 0 y enviamos el corte final.
hemos terminado el proceso. Una vez finalice, lijamos los bordes con la lija de papel, lijamos los bordecitos suavemente para quitar todas las pequeñas asperezas, y finalmente con un cepillo de alambre de cobre como este lo pasamos por toda la superficie para darle un acabado brillante, profesional, y eliminar cualquier posible partícula que le haya quedado. Y este es el resultado: un PCB profesional, un PCB pulcro, perfectamente funcional, el cual puedes realizar tú mismo con una máquina mini CNC 3018.